La palabra de Dios dice: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. A continuación, escucharemos su programa, La Esperanza es Jesús. Escuche usted en la voz de su director, Alberto Alvarado. Buenos días, queridos hermanos y queridos amigos. Es un privilegio y un gusto, desde luego, estar acá nuevamente en cabina de Radio Alianza para presentar su programa La Esperanza es Jesús. Deseamos, desde luego, que sea el Señor el que presente el tema de hoy, porque es algo muy de cuidado lo que vamos a decir en esta ocasión, ya que nuestro principal deseo como cristiano y como cristianos todos, creo yo, nuestro principal deseo es ir al cielo con el Señor Jesús. Y de eso vamos a hablar en esta ocasión. Pero queremos que sea el Espíritu Santo el que nos diga cuáles son los requisitos o condiciones para poder calificar para ir al cielo con el Señor Jesús. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que nos das nuevamente de estar acá en esta cabina y en esta radio para presentar tu programa, para hablar de tu santa palabra. Te lo rogamos, Señor, en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Decíamos que ¿quién no quisiera ir al cielo? Claro está que nadie sabe, de los que estamos especialmente en estos últimos tiempos, nadie ha experimentado el estar en la presencia de Dios allá en el cielo, porque eso es algo que no es fácil de lograr. Claro está que todos podemos tener el deseo y la esperanza de un día estar con el Señor. Pero necesitamos saber qué hacer para poder calificar siquiera a nuestra manera de entender el tema de esta mañana. Y por eso es que al tema de hoy le hemos denominado ¿quién quiere ir al cielo? Si nosotros preguntáramos, estoy seguro que todos, absolutamente todos, levantaríamos la mano porque todos quisiéramos ir al cielo. ¿En qué momento se va a dar ese ascenso? En el momento de la venida del Señor Jesús. Qué tristeza sería que también nosotros, por no vivir una vida ajustada a las condiciones que Dios tiene establecidas para llevarnos, pues nos quedáramos. Y qué terrible es que llegue el día del Señor, el gran día del Señor, y nosotros no podamos ponernos en pie, no podamos estar en pie, porque en ese momento
el terremoto que va a sacudir toda la tierra es de tal magnitud que nadie podrá estar en pie. Y todos los que van a estar viviendo ese momento de dificultad para estar de pie serán todos aquellos que no calificaron para irse con el Señor al momento de su venida. Veamos cómo lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 6 y versículo 17. Dice: porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Lo dice de la misma manera el libro de Joel, capítulo 2 y versículo 11, y lo dice también el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 2. Y es importante que lo leamos porque queremos enfatizar mucho ese momento en el que vendrá el Señor Jesús. Y qué tristeza para muchos ni siquiera poderse mantener en pie debido al movimiento de la tierra en ese momento. Veamos cómo dice Malaquías capítulo 3 y versículo 2. Lo mismo que dice Apocalipsis. Dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Quién podrá estar en pie? En esa ocasión, dice también el libro de Malaquías, capítulo 3 y versículo 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Es bastante delicado, creo yo, tratar este punto porque muchos quizá hemos aprendido, hemos sabido que es suficiente levantar la mano, decir yo acepto a Cristo como mi Salvador y ya todo quedó resuelto. Lamentablemente no es así. Claro que el reconocer a Cristo como nuestro Salvador es el paso más importante que podemos dar en nuestra vida. Reconocerle como nuestro Salvador es lo más maravilloso que puede ocurrirnos en la vida, pero ese solo es el primer paso. Necesitamos iniciar, luego que dimos el primer paso, necesitamos continuar siguiendo las pisadas del Señor Jesús, que eso es lo que nos va a conducir al cielo con el Señor Jesús, a vivir eternamente con el Señor Jesús. Entonces necesitamos conocer, de ser posible, detalladamente los pasos a seguir para poder alcanzar la salvación. Recuerde usted que la Escritura dice: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces, aceptar al Señor Jesús y bautizarse solamente es el primer paso que podemos dar, y luego tenemos que seguir las pisadas de Cristo, como decíamos o como dice la Escritura. ¿En qué consiste ese mantenerse fiel al Señor Jesús?
Eso es lo que vamos a tratar de explicar, o por lo menos desde cierto punto de vista, eso es lo que tratamos hoy de explicar para que cada uno pues nos preocupemos mucho por nuestra salvación, porque el Señor ya hizo todo lo que Él tenía que hacer. Ahora es a nosotros, a los que nos corresponde sujetarnos a las recomendaciones, a los consejos, a los mandatos de Dios para poder seguir las pisadas de Cristo y luego vivir así con la esperanza de la salvación. Para poder darnos cuenta, porque siempre nos preocupamos, creo yo, más por ver lo que está pasando con el prójimo que lo que está pasando con nosotros mismos. Cuando una persona alcanza a entender qué es lo que se necesita para poder calificar, para poder optar a la salvación que nos ofrece el Señor Jesús, pensaríamos que se requiere de un sellamiento. Necesitamos ser sellados y a partir de cuando nos bautizamos empieza el sellamiento. Me gustaría que fuéramos al libro de Efesios capítulo número 1 y versículos 13. Efesios capítulo 1 y versículo 13 nos dice algo acerca de lo que estamos tratando. Dice de esta manera: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué necesitamos hablar, en este caso, de qué es lo que, o por dónde se empieza a conocer que somos cristianos? Primero, tenemos que ser sellados por el Espíritu Santo, cosa que se da en el bautismo. Cosa que vamos a ver cómo nos dice el libro siempre de Efesios capítulo 29 y 30. Porque usted se habrá dado cuenta que muchas personas aceptan al Señor Jesús, se bautizan supuestamente, y digo supuestamente porque no es lo mismo meterse al agua que bautizarse, pero se bautiza y ahí empieza el sellamiento. ¿De qué manera? Veámoslo de esta manera. Dice el versículo 29 del capítulo 4 del libro de Efesios. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los hombres. Pero el 30 es el que nos interesa hoy. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Usted ha oído muchas formas de interpretar el sellamiento de Dios o la marca de Dios.
hay una marca que tiene Dios para sus hijos y otra que tiene el enemigo también para sus hijos. El sellamiento es relativamente lo mismo. La persona está siendo sellada por el Espíritu Santo. Y una persona que está siendo sellada ahora como hijo de Dios, esta persona estará, a partir de cuando es bautizado, iniciará un proceso, diríamos, de aprendizaje cada día de la palabra de Dios. Tiene que experimentar cada día un cambio de vida. ¿Por qué? Porque hemos sido ya nacidos de agua y del Espíritu. Este cambio de vida tiene que ser notable. O sea, el mundo que nos rodea tiene que notar que nosotros ahora somos una persona diferente. Y cuando esto ocurre en nuestra vida, pensaríamos que este es el trabajo del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Recuerde usted que en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 3 y versículo 18, dice que estamos siendo transformados de día en día. Y en el capítulo 5 y versículo 17 dice: las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Cuando esto realmente está ocurriendo en nuestra vida después de bautizados, diríamos que estamos siendo sellados por el Espíritu Santo. Pero esto tiene que dar muestra ante el mundo de que nosotros ahora somos una nueva criatura. Por eso leíamos en el versículo 29 de Efesios capítulo 4, y nosotros ya ni siquiera una palabra fuera de lugar va a salir de nuestra boca. Ninguna palabra corrompida va a salir de nuestra boca, porque ahora ya estamos siendo sellados por el Espíritu Santo. Ya no podemos ser las mismas personas que éramos antes. Si usted ve que en su vida está ocurriendo eso, porque se siente. Aparte de que uno mismo lo siente, las personas que nos rodean pueden testificar de ello. Pueden dar testimonio acerca de lo que están viendo en aquella persona que una vez aceptó al Señor Jesús y se bautizó, pasa a ser una nueva criatura. Claro está que el cambio va a ser progresivo, pero se está dando paulatinamente. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Cuando no ocurre esto, entonces simplemente la persona ni se va bautizado y simplemente está siendo llevada a una religión. No está llevando una vida espiritual, no está siendo sellada por el Espíritu Santo. Simplemente figura dentro de una religión.
Y de esa cuenta muchas personas, usted habrá visto que cambian de iglesia de un momento a otro, no le gustó una cosa en una iglesia, se pasan a otra y se pasan a otra, y tantas veces que cambiamos de iglesia porque no ha habido un cambio en nosotros. Y si no ha habido un cambio en nosotros, ¿cómo podemos aspirar o cómo podemos decir que nosotros somos cristianos, por un lado, y cómo podemos decir que vamos al cielo con el Señor Jesús? Veamos cómo lo dice el libro de Romanos acerca de quiénes irán al cielo. ¿Quiénes cree usted entonces que irán al cielo? Veamos el libro de Romanos capítulo 8 y versículo 26. También aquí nos dice algo acerca de qué cambios tendrían que haber y qué es lo que pasa con el Espíritu Santo cuando una vez nos ha tomado y nosotros seguimos rebeldes a los cambios. Romanos capítulo 8 y versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque será que el Espíritu gime por nosotros. Yo creo que se debe a que no ha habido ningún cambio en nuestra vida. Se debe a que el Espíritu Santo ha encontrado en nuestro corazón un rechazo, y entonces si nuestro corazón es duro para humillarse delante de Dios, para orar constantemente y para leer las Escrituras y aplicarlas a nuestra vida, entonces es como el Espíritu Santo gime, porque el deseo de Dios es latente, es constante y siempre está deseoso de que nosotros podamos operar un cambio en nuestra vida. Recordemos que Él está presto para ayudarnos, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer para que, unidos con el Espíritu Santo, nosotros podemos llegar a calificar para el día de la venida del Señor, el día grande de Dios, el día de la ira de Dios. No olvidemos que decíamos que deseamos ir al cielo. Casi todos, yo creo que no creo que haya alguien que no quiera ir al cielo, pero para ir al cielo necesitamos calificar como sellados por el Espíritu Santo para poder no precisamente permanecer de pie cuando se dé la venida del Señor, sino para estar con Él, para poder ser arrebatados con Él. Porque los que se queden definitivamente no podrán permanecer de pie. Yo creo que ya muchos guatemaltecos hemos experimentado lo terrible que es un terremoto, así de sencillo, un terremoto. La gente no puede estar de pie. Imagínese el día de la ira del Señor.
¿quién podrá estar en pie si no ha aplicado los consejos de Dios, las recomendaciones de Dios? Yo creo que no nos va a ser posible terminar con el tema de hoy, porque es muy extenso y vamos a dejar para el próximo martes otra parte de este tema, porque yo sé que todos quisiéramos ir con el Señor, pero necesitamos estudiar la palabra de Dios para saber cuáles son los requerimientos y entonces poder calificar para ir con el Señor. Mientras tanto, yo creo que vamos a dejar para el próximo martes lo que resta del tema y vamos a saber qué necesitamos hacer. Diríamos confesar al Señor nuestros pecados, humillarnos, arrepentirnos, y una oración ferviente será de ayuda para nosotros irnos con el Señor. Que el Señor le bendiga. La palabra de Dios dice: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Tu programa, La Esperanza es Jesús, en la voz de su director, Alberto Alvarado.